Muy buenas tardes, querida audiencia. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Medicina para el Alma. Les saluda Edwin y Esmeralda Aguilar Sánchez. Estamos en un espacio creado para sanar, reflexionar, conectar con lo más profundo de nuestro ser, a través de las ondas de la radio Conciencia 3.3 desde Argentina. Hoy nos reunimos una vez más, con el corazón abierto, dispuesto a encontrar paz, esperanza y propósito en medio de esta vida cotidiana. Este es un tiempo para que nos detengamos y escuchemos el amor, la fe y la sabiduría que ellos toquen nuestra alma. Acompáñenos en este camino de crecimiento interior, donde cada palabra busca ser un bálsamo para el espíritu y una luz en nuestro andar. Comenzamos nuestro capítulo del día de ahora. Bienvenido, Edwin, al programa de Medicina para el Alma. Muchas gracias, es un privilegio que Dios nos ha estado dando otra vez más en esta noche, en esta tarde. Le doy gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros y le doy también muchas gracias a toda la amada audiencia que nos escucha, que siempre está atento a este programa. Muchas gracias y que Dios me los bendiga en gran manera, y también un gran saludo a todos los de la radio Conciencia 3.3 en Argentina. Dios les bendiga. Bueno, el día de ahora vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es grande, Él es bueno y Él nos ama. Prácticamente nos ha permitido tener una oportunidad de poder compartir con ustedes un programa. Y el programa de ahora se llama La venda en nuestros ojos, la duda. Y vamos a tomar como base fundamental el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Pero vamos a ver. Dice de esta manera: pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Eso está en Mateo 14:30. Pero para que le entendamos un poquito el contexto del versículo base, vamos a leer desde el 22 en el capítulo 14. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, este pasaje del libro de Mateo en el capítulo 14 es bien hermoso, lleno de mucha enseñanza.
y vamos a ver cómo tiene relación en cuanto al tema que estamos exponiendo el día de ahora. Y prácticamente recordemos nosotros que una venda en los ojos nos impide mirar la realidad. Es decir, que cuando nosotros tenemos una venda en los ojos, prácticamente no miramos nada, ¿verdad? Y estamos todo en negro. Y en el ámbito espiritual, una de las vendas más peligrosas que encontramos durante todo lo que es nuestro andar y todo lo que viene siendo las enseñanzas de las Escrituras, nos ayuda a visualizar que la duda es una de las vendas más peligrosas. Y la duda no siempre niega a Dios, muchas veces reconoce su existencia, pero cuestiona. Ahí es donde está la duda. No es que se cuestiona la existencia de Dios, sino que es poner entre verdad o no verdad el poder, la fidelidad o la intervención en nuestras circunstancias personales, en nuestras circunstancias como familia, en nuestras circunstancias como nuestra vida actual está establecida. Entonces, tener muy en cuenta de que la duda es muy peligrosa y esa venda muchas veces la venimos arrastrando en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a reflexionar hoy día, la duda está presente en cada momento y aplicada en cada persona a nuestro alrededor, y lo que es más peligroso, la duda ante lo que Dios puede hacer con nosotros, la duda lo que Dios puede hacer con nuestros problemas, que solamente Él puede ayudarnos, ¿verdad? Así es, muchas veces la fe que nosotros tenemos también, el enemigo viene y ataca nuestra fe, porque nuestra fe también tiene que ser probada. Entonces, hay muchas situaciones en que nosotros estamos creyéndole a Dios, pero viene el enemigo y como es tan astuto, él pone cosas que le ponen a uno enfrente para que nosotros empecemos a cuestionar el haber creído en Dios, porque cuando nosotros le pedimos a Dios que nos sane, que Él intervenga en ciertas situaciones, problemas que podamos tener, el diablo es el que tira esas tentaciones de poder dudar de esa manera, de que nosotros no vamos a estar conscientes que al instante Dios va a reaccionar, porque la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros decimos que necesitamos. Más Dios sabe qué realmente necesitamos, y hay veces hay cosas que no podemos resolver nosotros humanamente, sino que esperar en Dios y ser pacientes y esperar. Pero con nosotros haber dudado, nosotros los ponemos a pensar que es al instante que Dios nos tiene que ayudar, porque estamos dudando de que si esperamos más tiempo, Dios no nos va a responder. Entonces hay veces que la paciencia no tener paciencia nos hace dudar en las cosas, de manera de que allí, cuando estamos siendo probados estamos siendo probados que si tenemos suficiente fe, que Dios va a obrar en nosotros, pero tenemos que ser pacientes y esperar en el Señor. Así es, exactamente. Y podemos ver exactamente dos momentos en la escena
cuando Jesús se aparece caminando sobre las aguas, Pedro dudó y le dijo al Señor que si era él, que mandara por él para que pudiese caminar también. Dios le cumplió la petición a Pedro, pero Pedro volvió a dudar en segunda vez en la misma escena, de tal manera que empezó a hundirse. Sin embargo, ahí podemos mirar claramente cómo nuestra poca fe en lo que Dios puede hacer por nosotros falla. Y de esa manera nosotros nos vamos hundiendo en el mar de nuestras circunstancias, en el mar de nuestras frustraciones, en el mar de nuestras tristezas, en el mar de nuestros fracasos, porque dudamos que Dios puede ayudarnos, que Dios está con nosotros extendiéndonos la mano, así como se la extendió a Pedro para salvarlo de ese momento en que él dudó y se hundía en el agua, ¿verdad? Y esa escena todos los días en nuestro cotidiano vivir lo podemos mirar. Si nosotros empezáramos una cronología de nuestra vida, desde pequeños nosotros hemos aprendido a dudar de medio mundo. Entonces, es como una escuela de por vida que nosotros venimos dudando de toda la gente. Cuando empezamos a mirar los estragos grandes de lo que es la duda y la poca fe que le podemos tener primeramente a Dios y a las personas que viven en nuestro alrededor, es en nuestra adolescencia. Es donde empezamos a no creerle a nadie, tenemos dudas de la fidelidad, del compañerismo, de la solidaridad de los demás, porque estamos en un mundo que no tenemos ese tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a dudar de toda la gente. Llegamos a un tiempo que somos adultos, todas esas dudas que traemos de nuestra adolescencia se van acumulando. Y son maletas grandes de dudas que al final del día no son ni siquiera con la gente que hemos creado esas dudas, sino que se las achacamos a Dios. Cuanto que Dios ha puesto todo a nuestro alcance para que nosotros no tengamos duda de lo que Él puede hacer con nosotros y de lo que Él va a hacer con nosotros, porque en realidad estamos en sus manos y se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros, que dio su vida para salvarnos, ¿verdad? Así es de que eso de lo que las maletas y todo que estabas hablando, de que nosotros vamos acumulando dudas, es como como la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y os libertará. Así es que seremos libres de tanta duda, de tanto problema, si le creemos a Dios, pero creer en la palabra de Dios, porque esa es la palabra es la que Dios ha establecido para que nosotros podamos referirnos a la palabra, y con la palabra nosotros vamos a poder conocer a Dios, conocer sus estatutos, conocer de sus mandamientos, conocer de todo su amor que Él tiene para nosotros, conocer sus propósitos, conocer todo, para que nosotros podamos confiar en Dios. Digamos, la palabra es lo que nos ayuda a tener confianza y creer que Él es el que nos ayuda desde el principio que nosotros damos un suspiro. La palabra dice que Él nos predestinó. Así es que si no supiéramos eso, si yo no supiera eso, que Dios me ha predestinado a estar en sus caminos, a estar ser parte de su pueblo, si yo no lo hubiera leído en la palabra de Dios, siguiera dudando de Dios, siguiera no tener ese conocimiento, es
es también ser incrédulo y dudar de las cosas que Dios podría hacer. Pero como tenemos la referencia a la palabra, y conforme nosotros nos vamos desenvolviendo más, conociendo más de la palabra de Dios, nosotros vamos a empezar a conocer y tener, nuestra fe se nos va a incrementar, y también esa fe vamos a estar caminando en los caminos de Dios, pero al mismo tiempo esa fe va a ser como aprobada, así como nosotros empezamos a creerle a Dios, el enemigo va a estar atento y va a decir, vamos a ver qué tanto le crees a Dios, y va a empezar otras pruebas, van a empezar pruebas tras pruebas. Uh-huh. Así es que el caminar y creerle a Dios es fácil, pero es bastante trabajo y con convicción que tenemos que tener nosotros, y estar seguros que Dios va a caminar con nosotros y creerle a las promesas de Él, porque sin las promesas de Él que nosotros no creyéramos, no vamos a poder seguir adelante, porque solo Dios nos puede ayudar siempre. Nosotros somos humanos, ya lo he dicho yo muchas veces, que nuestra humanidad no tiene poder ninguno. El único que tiene poder absoluto es el Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y bueno, pues prácticamente Pedro nos ayuda a entender que en ese momento que él camina por las aguas, mientras mantuvo su mirada en Jesús, experimentó lo sobrenatural. Es una enseñanza bien bonita, porque dice, mantuvo sus ojos puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y experimentó caminar sobre las aguas. Cuando permitió que la duda entrara en su corazón de Pedro, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Se empezó a hundir, ¿verdad? Porque sus ojos ya no estaban puestos en Jesús. Entonces, sí, esta historia... que el azoteo del viento y el ruido de las aguas turbaron, dice, y viendo dar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les había dicho, tened ánimo, yo soy, uh-huh, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Uh-huh. Y aquí viene donde dice, Jesús le dice, ven, ¿verdad? Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, dice, ahí viene el pero, uh-huh, en el 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, uh-huh, ¿por qué dudaste? Así es que el viento que azotaba, él se, digamos, como que le dio un, ¿cómo decir? ¿No? Como que si lo cacheteó, ¿va? Y le dijo que como que el enemigo dice la palabra de Dios que el enemigo es el que le pone la prueba a uno. Entonces allí pues viendo Pedro que el viento estaba muy fuerte, entonces él quitó la mirada de Jesús, y como tú dijiste, es que el blanco perfecto que tenemos que mirar es a Jesús, y perdió la mirada. Así es. Y así somos nosotros, sí, los seres humanos, que en estos tiempos nosotros vamos confiados, estamos dispuestos
a hacer algo por nuestro Señor y nos ponemos de acuerdo y después una sola cosita nos puede hacer voltear a ver a otro lado. Voltear a ver a otro exacto. lado. Y empezamos a hundirnos. Y pues empezamos a olvidarnos del propósito que estábamos queriendo hacer. Entonces, exacto. Hay muchas cosas que no necesariamente dudamos, sino que nos entretenemos en ciertas cosas que nosotros debemos de despojarnos. Así ¿verdad? es, y prácticamente pues el miedo que Pedro tuvo en ese momento es el mismo miedo que nosotros vivimos actualmente. Y muchas veces el miedo, estamos hablando que se representa en muchos aspectos, no solamente porque te va a asustar algo y ya tuve miedo, no, prácticamente el miedo, la duda se manifiesta en muchas áreas, en muchas maneras, de tal manera que venimos a que no debemos caer ahí, por el hecho de que si nosotros estamos caminando sobre una ruta que nos conlleva a trabajar, a servir, a aprender, a buscar de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro punto central. Él es nuestro objetivo y nuestra mirada está allá. Cuando nosotros quitamos los ojos, nuestro corazón y nuestra mente de Él, todo empieza a estar mal. Así es. Y el pecado empieza a entrar. Y el pecado empieza a entrar, empieza a hacer estragos. ¿Y qué es lo que pasa? Nos empieza a poner una venda, cada pecado, una duda, una enrollada más de la venda en nuestros ojos. Y volvemos y cometemos otra vez y otra venda en nuestros ojos. O sea, es decir que cuando venimos a sentir, han pasado los años, han pasado muchas cosas y nosotros estamos como momias llenos de vendas por todos lados que no nos dejan ni siquiera movernos porque nosotros hemos permitido que esa duda, que ese miedo, esa confianza que no debemos de perderla en el Señor invada nuestra vida. Nosotros cometemos el error de poner en bandeja de plata al enemigo que nos robe lo que Dios ya nos dio. Porque Dios nos ha dado tanto que a estas alturas de nuestra vida yo lo llamaría hasta pecado de que nosotros dudáramos del poder de Dios. Porque yo he escuchado muchas veces esta misma consternación cuando las personas en varias ocasiones a mí me lo han preguntado, es que eso es imposible, dice, que la palabra se cumpla cuando dicen que hay que nacer de nuevo. Si ya estoy viejo, ya estoy vieja, tengo 50, 60 años, ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? Obvio, no vamos a volver a ser bebés, porque eso tampoco la palabra lo dice. Pero Dios sí puede renovar nuestro corazón y que nosotros volvamos a nacer, porque yo puedo decirlo con toda humildad que Dios me ha hecho nacer de nuevo. Yo no soy la misma persona que hace 15, 20 años atrás era. Y todos los días, yo no le estoy diciendo que soy perfecta, no, soy llena de errores y de debilidades, pero estoy segura de que mis ojos están puestos en el autor de quien hace todo el bien. Sí, porque eso me acuerda de lo que tú estás hablando, me acuerda del Salmo 103, donde dice, alma mía, no te olvides, alma mía, ama a Jehová no y bendice todas las cosas que día a día Él nos da, ¿verdad? Digamos, ahorita lo voy a leer, es bonito este salmo,
el Salmo de David, donde dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces los beneficios aquí vienen. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias. Él es que rescata del hoyo tu vida. Hablamos de nosotros la vez pasada. Hablamos que estábamos en el lodo cenagoso. Fue hace 2 semanas o la semana pasada. Bueno, hablamos de eso. El que te corona de favores y misericordias. Mira cuántos beneficios, ¿verdad? Uh-huh. Y el que sacia de bien tu boca, dice, ¿verdad? Y de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí está hablando de la renovación, de lo que tú estás hablando ahorita, de que tenemos que renacer de nuevo. Y hay gente que dice, ¿cómo vamos a volver a nacer de nuevo? Aquí está, lo está diciendo, nos está renovando Dios. Nos renueva como el águila, dice, para que nosotros podamos tomar otras fuerzas nuevas, un espíritu nuevo. Dios limpia nuestro interior, nos empieza a limpiar nuestra conciencia, nos empieza a limpiar nuestro corazón. Eso es un renacer de nuevo, que Dios te limpie, que Dios te haga una nueva criatura, que te haga nuevo espiritualmente, que en vez de pensar cosas vanas, pensar algo positivo, meditar en la palabra de Dios, que es la que nos va a dar vida en la eternidad, no las cosas que son pasajeras, no las cosas que son de este mundo. Este mundo no nos va a llevar a ningún camino. Todo es para corrupción, todo se corrompe, todo se quiebra, todo se arruina en este mundo, pero las cosas de Dios nunca son eternas, las cosas de Dios. Así que continuamos con lo que tú seguías. Nomás quería comentar en eso de lo que estabas diciendo, que hay muchas personas que decían, ¿cómo es que voy a renacer de nuevo? Lo mismo que dijo Nicodemo, hace un tiempo hablamos de eso, de que ¿cómo voy a renacer de nuevo? Él siendo un sacerdote de la ley, ¿verdad? De Dios. Entonces, continuemos con lo que tú estabas exponiendo ahí. Claro que sí. Y bueno, recordemos que la duda tiene una naturaleza, ¿verdad? Como todo lo que existe. Y la duda es una experiencia humana común que puede surgir en esos momentos de angustia, de incertidumbre o de adversidad, o pues problemas, de insatisfacciones, de frustraciones. En esos momentos es que va a aparecer la duda. Y en el contexto espiritual, la duda puede actuar como una barrera que nos separa de la plenitud de nuestra fe. Nosotros, cuando creemos en el Señor, sabemos que estamos trabajando para un crecimiento de nuestra fe, para una plena confianza en aquel que todo lo puede, a quien no podemos ver, pero que sabemos que sí existe y que Él está con nosotros, así como está Él en este momento, en esta enseñanza. Nos hace a nosotros cuestionar lo que creemos y nos lleva a pedirle señales o pruebas adicionales, cuando la verdadera fe es caminar sin ver, ¿verdad? Nosotros no podemos aprender lo que Pedro hizo, de pedirle señales. O es como cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, te pido tal y tal cosa, y dame una señal que me vas a responder, y yo te entrego esto. O sea, cuestionamos el inmenso amor que Dios nos tiene. Cuestionamos el poder absoluto que Dios tiene sobre nuestras vidas, porque Él nos puede hacer y nos puede
volver a deshacer muchas veces para que nosotros volvamos a resurgir de donde sea. Entonces, eso es caminar en fe, que sin poder mirar aquello, nosotros lo demos por real. Muchas veces nosotros, como padres de familia, heredamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, un legado de duda, porque nos han visto que dudamos, porque nos han visto que estamos frustrados, porque tenemos miedo, y quizás el vicio, las malas costumbres han llevado a que nos hundamos en la vida. Y nuestros hijos, ¿qué es lo que aprendieron? A dudar, a no creer, a saber que Dios probablemente existe o no existe. Entonces eso está mal. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos? Si nos vamos un poquito más profundo, ¿qué yo le estoy enseñando a mi esposo en cuanto a la duda? ¿Soy yo como esposa la que duda de lo que Dios puede hacer con mi vida? Y mi esposo va a creer también. O viceversa, tú puedes, mi amor, no creer en algo, puedes dudar y me lo expresas, obviamente yo voy a quedar en aquello. ¿Será que voy a estar como Pedro? Le voy a estar preguntando, Señor, mándanos una señal para saber si es que nos vas a cumplir. Y no es correcto, ¿verdad? Sería como bien absurdo a la misma vez, porque pues uno que está perseverando y el otro duda, y uno pues dice, pues no puedo creer que tú estés pensando así, digamos como, hey, despierta. Sí, pero se dan casos. Nosotros hemos visto muchas parejas en las que ese tipo de situación se da claramente. Hay que acordarnos que acordemos que en ese momento que Jesús camina sobre el agua, en esos los discípulos están aprendiendo de Jesús, ¿verdad? Porque allí en el último versículo que leíste, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Digamos, se dieron cuenta que él era el hijo de Dios en ese entonces. Y acordémonos que Pedro era un pescador. Uh-huh. Y él no iba a pescar cuando el viento azotaba mucho. Sí. Porque él sabía que el viento podría, ¿cómo se dice? Darle voltear la barca o la balsa donde andaba el barco, voltear el barco y hundir, y él se iba a hundir. Entonces, acordémonos que él no estaba aprendiendo a creer en Jesús, y se asombró cuando él pudo caminar. ¿Verdad? Me imagino yo, ¿verdad? Es un pensamiento personal, que me imagino que pues él caminó, y como miró el viento que a un tiempo él lo había visto, que azotaba, y me imagino que en un tiempo también él se fijó que muchos de sus compañeros fueron azotados por un viento y los barcos fueron volteados. Entonces me imagino que también así como nosotros vamos al trabajo y tenemos una rutina que hacer, y hay ciertas cosas que nos pasan. Entonces, en cierta manera, por las situaciones que nos pasan, podemos dudar, porque físicamente estamos pasando por un momento difícil, pero como estamos aprendiendo en la palabra de Dios y estamos aprendiendo a tener fe y a tener confianza y esperar en Dios, pero vienen situaciones que en nuestra vida cotidiana todavía no nos despojamos de ciertas situaciones y empezamos a dudar. Sí, ¿verdad? exacto. Empezamos a dudar y empezamos a
a ponernos nosotros, ¿será que Dios me podría ayudar? Entonces, de ponerle un poco de pensamiento. Por eso dice Pablo, debemos de renovarnos nuestro hombre, nuestro viejo hombre lo tenemos que dejar y tenemos que ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esas situaciones que nos pasan a nosotros, si nos regresamos al viejo hombre, vamos a empezar a durar, así como siempre hemos durado. Pero si nos revestimos de la fe y empezamos a ser hombres de fe, entonces vamos a empezar a creerle a Dios conforme a nosotros escudriñar las escrituras también. Así es. Así es de que recordemos que Pedro nos enseña varias cosas en esa escena en la que no podemos estarle pidiendo pruebas a Dios de su poder y de todo lo que Él puede hacer. No podemos quitar la mirada de Él, porque cuando lo hacemos, todas las distracciones del mundo nos desenfocan y nos hundimos. Perdemos el paso. Y tercero, nosotros necesitamos reafirmar y fortalecer nuestra fe día con día. Así como van apareciendo los problemas y las circunstancias, nosotros necesitamos ir creyendo más, porque ahí está el punto clave de nuestra libertad a las cosas que pesan. Nuestra vivir liviano, caminar liviano de la mano de Dios, porque si estamos siempre andando con cargas exageradas, no podemos avanzar. Entonces, Él nos enseña muchas cosas, y que esa duda espiritual es bien peligrosa, que nos puede meter en problemas de toda una vida, y nosotros podemos ser los que le transmitimos la duda en nuestro seno familiar, en nuestro seno de familia de fe, en nuestra vecindad. Por eso muchas veces lo hemos mencionado, y yo creo que es algo bien importante que nuestro testimonio personal, nuestra vida que valga la redundancia, vivimos en lo normal, sea de la mano de lo que nosotros estamos hablando. Porque cuando nosotros vivimos de una manera y mostramos otra cosa, le estamos poniendo duda al vecino, le estamos poniendo duda al que estamos invitando a la iglesia, le estamos poniendo duda al que invitamos al servicio a la iglesia, le estamos poniendo duda al que invitamos a la vigilia o a un ayuno o a un retiro, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo estoy actuando de una manera diferente, verso mis palabras, definitivamente ahí estamos sembrando duda. Y ese cuidado lo necesitamos tener, porque puede ser muy poco los avances que uno vaya dando, pero darlos en paso firme. Como dice la misma palabra, puesto sobre la roca que es Cristo Jesús, esa roca inmovible que es Cristo Jesús en nuestra vida, para poder saber que ese suelo es firme y es que nos va a llevar al punto que nosotros deseamos, que es ese día que Jesús venga por su iglesia y nosotros irnos con Él, ¿verdad? Porque no va a tener chiste de que nosotros tengamos esa ilusión y por una duda del momento que quitemos la mirada de nuestro Señor Jesús, perdamos esa bendición. Y nos desviemos. Exactamente. Digamos, no hay que... También, bueno, así como tú estabas diciendo de que tenemos que dar un buen ejemplo hacia otras personas, pero también la palabra de Dios nos enseña que no debemos de confiar en el hombre, sino que debemos de nomás confiar en Dios, porque seremos no debemos de confiar en el hombre, dice de la palabra de Dios. Así es que debemos de también estar conscientes de que solo como tú dices, que estar firmes en Cristo,
que es la roca inmovible. Ese es lo mejor que podemos hacer. Seguir en el camino, seguir en la verdad, seguir dándole honra a Dios, y eso es lo que nos toca. Y esa vida es la que debemos vivir siempre. Sí, vamos a tener contiendas y todo, así como todo ser humano. Van a haber pruebas, van a haber estragos, van a haber escaseces, van a haber abundancia y todo, pero tenemos que acordarnos que el que nos suple todo es Dios. Sí, exactamente. Tenemos que ser el reflejo de lo que es el corazón de Jesús, de lo que es Dios en la vida del ser humano, ¿verdad? Yo lo escenifico en esa parte por el hecho de que somos humanos y siempre nosotros juzgamos. Nosotros ya hemos estado en ese punto y nosotros juzgamos, así como nos juzgan a nosotros de que cómo está hablando de invitarme a esto, si él está haciendo otra cosa, habla otra cosa. Entonces a ese punto vamos, que si nosotros como seres humanos tenemos un buen testimonio de vida, obviamente estamos reflejando el carácter de Dios. Porque no es mostrarnos nosotros, no es jactarnos nosotros, es mostrar el carácter de Jesús a través de nuestra vida cotidiana. Y cuando eso surge, es cuando no queda duda del que está allá afuera. Cuando Dios pone la luz de Él en la vida del ser humano, uno dice que es luz hacia otras personas también, ¿verdad? Entonces, exacto. Sí, tiene razón. No más que yo me refería a eso de que no hay que confiar en el hombre, ¿va? Pero sí, lo dijiste bien. Bueno, y vamos, ¿qué más ibas vamos a ir avanzando porque el tiempo se nos va avanzando y hay un punto bien importante que yo deseo tocar, que es cómo podemos superar esa duda que a veces en la vida viene y que es algo real. Para vencer la duda es bien esencial que nosotros nos mantengamos lo que acabamos de estar enfatizando, que no quitemos la mirada de Jesús y que no nos enfoquemos en las circunstancias que nos rodean. Acordémonos que hemos estado hablando mucho de la oración, la meditación en la palabra de Dios, porque eso nos fortalece y va creando una relación estrecha con el Señor. Esos son los pilares fundamentales para que nosotros podamos superar la duda. No hay otro camino. Como lo mencionaste al principio, Él es la verdad, Él es el camino y Él es el que tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder quitarnos esa venda de los ojos y poder experimentar una fe más profunda y significativa. Porque la duda puede ser algo que nos impide ver claramente el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Y pasamos nuestra vida viendo las circunstancias sin voltear a ver la bendición de una vida totalmente diferente que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar esa parte, que aunque a veces nos sintamos como en la situación de Pedro, pero Jesús está siempre dispuesto a tendernos la mano y a levantarnos cuando nosotros lo necesitamos. Dios sabe cuáles son los momentos en los que nosotros necesitamos de su intervención, de su gracia, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su bondad, ¿verdad? Así es. Es tan amoroso el Señor. Yo quería leer un pasaje de Abraham donde él ama a Isaac y Dios lo sabe. Dios sabe que él ama a su único hijo y él no se detuvo a lo que Dios le pidió porque él ama a Dios. Abraham
se considera el padre de la, dice la escritura que él es el padre de la fe. Y estamos aquí en el capítulo 22 de Génesis, donde dice que el capítulo 22 de Génesis 1, donde dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, le dice. Digamos, es un amor de un padre a un hijo, y el único hijo que Dios le ha dado, donde Dios le ha prometido que tú vas a ser tu descendencia va a ser contado como la arena del mar, le dice a Dios, como las estrellas, le dice Dios: sal afuera, le dice, y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia, le dice, porque Abraham como que dudó, ¿verdad? Pero le creyó, porque aquí ya el único hijo que Dios le había dado, el que iba a empezar la descendencia de él, le dice al que tú amas, a Isaac, al que tú amas. Y digamos, ¿qué tanto amor le tenía Abraham a su hijo? Era un amor tan grande, porque su esposa era estéril. Entonces, pero aún así, él le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio un hijo cuando su esposa era estéril, y a lo imposible Dios le hizo lo posible. Y por eso él cree en Dios y le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, le dice, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí llegué al 6, pero me voy a subir voy a seguir. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, le dice a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, le dice, y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Bueno, Abraham se considera el padre de la fe, y
de conocer que Dios nos está mirando, reconocer que Dios está viendo sobre nosotros. Él está puesto sus ojos en nosotros, en todo el mundo entero, en toda criatura, porque Él es el creador de todo. Entonces nos fijamos que Dios sabe que nosotros podemos amar y amamos profundamente a lo que nosotros digamos que amamos a nuestros seres queridos y todo, pero hay una cosa de que Dios a veces no nos va a pedir nuestros hijos, pero él a veces va a pedir que nosotros nos despojemos de ciertas cosas que nosotros le ponemos mucho amor a las cosas que Dios nos ha dado. Entonces a veces esas cosas vienen siendo más que nosotros queremos, en vez de que amemos al que nos ha dado todo. Digamos, Dios nos da la vida, Dios nos da nuestros hijos, Dios nos da todo. Entonces, si nosotros amamos a la creación más que a Dios, pero debemos de amar más al Creador que a la creación. ¿Me entiendes? O no sé si te estoy perdiendo por ahí, ¿verdad? No quiero también perder a la audiencia, ¿verdad? Pero quiero también enfocarme en que nosotros tenemos que tener conciencia de que Dios, el Creador, ha creado todas las cosas y aún ha creado a las cosas que nosotros amamos, pero debemos de amarlo a Él porque Él ha dado a esas cosas que nosotros amamos, y es a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Él los ha creado. Así que sobre todas las cosas, dice, debemos de amar a Dios sobre todo, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces allí vamos a seguir creyéndole a Dios, allí vamos a seguir amando a Dios, hacer su voluntad, a ser obedientes, teniendo paciencia y esperar en Él. Y esperar en Él no es dudar, sino que es estar ciertos que Él va a algún día llegar y darnos nuestra bendición que estamos esperando, ¿verdad? Sí, así es. Es un punto bien importante sobre tener puesta la mirada sobre el Creador y no las cosas que el Creador hace, ¿verdad? Porque muchas veces ese es nuestro gran error, ¿verdad? El punto de partida de muchas cosas que nos alejan de tener una fe fortalecida. El pasaje que tú mencionaste nos deja una clara enseñanza de una fe totalmente puesta en el Señor, pese a las circunstancias difíciles que a veces estén entre medio de nosotros, porque muchas veces es fácil entregar obediencia cuando algo no queremos, cuando algo ni siquiera nos ha costado, pero es difícil entregar aquello con amor y hacer la voluntad del Señor cuando sabemos que es lo que más amamos en nuestra vida. Y muchas veces podemos decir, es que este tiempo ya no se ven esas cosas. Claro que sí se ven, por el hecho de que podemos mencionar un ejemplo que tal vez yo lo puedo estar viviendo en carne propia. Por cumplir la voluntad del Señor, sé de que yo ahorita, y cualquiera me puede decir, cualquiera de las personas que me conocen, ¿cómo haces para tener a tu familia lejos, a tus hijos lejos? O sea, en realidad, y llegar al punto de que yo tengo mi mirada puesta en Él, y sé que hay una enseñanza sobre ello, y sé
que su poder y su misericordia es más grande de cualquier otra cosa. Y yo no dudo en ningún momento que Él va a poner las cosas en su lugar. Muchas veces decimos que familia es estar en un solo puñito así todos, y a veces podemos estar juntos, pero estamos más lejos que nunca. En este caso, Dios tiene tanta misericordia que sé de que ha fortalecido mi fe en el Señor, porque sé que Él cumplirá lo que Él promete, y lo que Él da jamás lo quita, y las puertas que Él abre nunca las cierra. Y si cierra algunas puertas son las que no nos convienen, pero Él va a abrir cosas mucho más grandes de las que ya nos dejó mirar. Entonces, es fácil decir, sí tienes una vida tranquila, y qué duda, qué desesperanza vas a tener si siempre estás tranquila. No, hay pruebas en la vida que son reales en el día a día. Y no es que uno va a andar, como decir, llorar y quejarse a cada rato, porque si caemos en la queja, en la duda, en el miedo, en la desesperación, pues no estamos haciendo nada, ¿verdad? Sino que es vivir con amor la voluntad del Señor, y hacer eso como lo hizo el pasaje que tú leíste. Nos enseña esa parte, que nosotros necesitamos tener esa fe puesta a pesar de que nosotros no miremos la respuesta ni la solución en el momento tal cual se dio esa escena, ¿verdad? Sí, Abraham sabe de que Dios va a proveer, porque pues él le ha proveído a su hijo que de una mujer estéril, y también Sara, no sé si era de 100 o 90 años en ese entonces. Entonces vemos ahí por eso Sara se ríe, y uno de los hombres que habían llegado a decirle que ella iba a tener un hijo un año después, ella se rió porque ya ella vieja, ya estaba de casi de 100 años. Entonces no era imposible para Dios, pero Abraham podía haber dudado. Así es. Y como todos nosotros dudamos de muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Exacto. Pero como Dios prometió que él iba a tener una gran descendencia como la estrella y como la arena del mar, ahora ya cuando nació Isaac le creyó, y ahora viene esa prueba de que ahora ofrece a tu hijo, a quien amas. Así es. Y entonces se la puso más difícil. Entonces, y ahí uno se queda quieto en que, como, digamos, ¿qué? O sea, ¿por qué si sabes qué es lo que yo más amo? ¿Verdad? Ajá, fue obediente, y él sabía que Dios iba a proveer, ¿verdad? Bueno, pero entonces se continuamos. Yo sé que ya casi se nos está yendo el tiempo, y no sé si va a haber segunda parte. Así es. Vamos a tener la segunda parte la próxima semana. Ha sido un tema muy bendecido y muy, muy lleno de enseñanza para nuestra familia y para todos con ustedes, querida audiencia. Estamos muy agradecidos porque Dios hace que las cosas sean posibles y que nosotros aprendamos de esas pequeñas, grandes cosas que van enseñándonos a poder encontrar nuestro realmente camino de la mano con Él, ¿verdad? Así de que de mi parte, muchas gracias, amada audiencia. Gracias a nuestro Padre Celestial por todo y por todo lo que nos va a dar, y nos seguimos escuchando la próxima semana. Bendiciones a todos. Bendiciones a toda la amada audiencia, y le damos un saludo también a Radio Conciencia 3.3. Muchas gracias por tenernos otra vez en casa.
Bendiciones. Bendiciones a todos y esto fue Medicina para el Alma. La próxima semana, la segunda parte de La Duda. Bendiciones.